Pues queridos amigos de la Fundación de Casa de México, querida Margot Glantz, un placer tenerte con nosotros, un honor, eres toda una institución. En representación de la Casa de México, quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial en Madrid y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales en diferentes partes del mundo. Para la Fundación Casa de México que dirijo, es un motivo de orgullo contar el día de hoy con Margot Glantz, una de las escritoras mexicanas más importantes en la actualidad y una de las personas que mejor conocen algunos de los temas que constituyen nuestra historia literaria y nuestro imaginario cultural. Hija de Jacobo Glantz y Lucía Shapiro, Margot nació en el corazón de la Ciudad de México. La enorme inquietud intelectual y los intereses culturales que encontró en su hogar le impulsaron a convertirse en una ávida lectora, situación que más tarde la llevaría a estudiar letras inglesas, letras hispánicas, historia del arte e historia del teatro, todo lo anterior en nuestra casa en la UNAM. Sus estudios de doctorado en París, en la Sorbonne, le permitieron entrar en contacto de manera directa con esa cultura europea, incorporándola en su amplio bagaje discursivo, crítico e intelectual. A su regreso a México desempeñó como docente en la UNAM. Desde una plataforma privilegiada, poco a poco ha trazado una trayectoria en la que podemos comprender mejores pasajes corrientes y personajes de la literatura mexicana. La verdad es que presentar a una persona como Margot es muy difícil porque has abarcado tanto, que nos has enseñado tanto, has estudiado tanto las figuras como Sor Juana, la Malinche, que sin ti no se explicaría, no podríamos leerlo de esta forma, ¿no? Entonces, lo que nos has aportado, Margot, a nuestra cultura, a nuestros íconos, a nuestras mujeres más importantes en la historia de nuestro país, pues yo creo que es para todos muy importante y te lo agradezco enormemente. Yo les quiero dar la bienvenida, les quiero decir que hoy conversando unos minutos con Margot, que además es pues la maestra de grandes figuras mexicanas, que escritores, que a raíz de ella y de su aprendizaje y de su historia y de abrirles los ojos y de enseñarles a buscar un poquito más, a investigar un poquito más, a conocer un poquito más, bueno, has hecho una escuela enorme de grandes escritores mexicanos y también eso, muchas felicidades por lo que has aportado en nuestra historia literaria en México, ¿no? Y hablando con ella hoy en algunos momentos que tuvimos la oportunidad de dialogar, le pedí a Margot ver si la próxima vez que viene no solamente tenemos una conversación con ella, sino también nos puede dar un taller, lo cual estoy muy agradecida porque nos aceptó en octubre que viene podernos dar un taller, que vamos a hacer un taller de la Malinche, que es otra gran mujer muy desconocida en España y muy querida por nosotros. Y bueno, les dejo, la verdad es que eres alguien muy admirable, eres alguien no, sí lo eres, Margot, y lo eres además porque tu inteligencia es tal que eres muy, muy, muy natural, muy fresca, muy poco con corsé. Estamos disminuyendo la inteligencia. Y eso es muy bonito. Muchas gracias por venir y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias por venir, de verdad sabemos que esta hora no era muy fácil para la gente interesada, pero me alegra mucho ver que la gente que quería venir ha podido hacerlo. Y bueno, yo vengo, no trabajo en la editorial Firmamento, pero vengo comisionado por ellos, por Javier Vela y por María Alcantarilla, los editores, porque yo soy amigo suyo, soy lector desde luego de su catálogo, y ellos están en Cádiz, la editorial está en Cádiz, y por compromisos ineludibles no han podido subir a Madrid y tuvieron la mala idea de elegirme a mí como representante, ¿no? O sea, soy el embajador del Firmamento, nada menos, o sea, mucho cuidado. Y bueno, lo cierto es que por su parte es mala idea, pero por mi parte es un enorme honor, o sea, gracias a este malentendido
yo me llevo el regalo de poder estar esta tarde en este lugar tan especial y con una escritora que llevo leyendo 25 años y con enorme gusto, con enorme provecho y con gran admiración, ¿no? El libro que presentamos hoy, o bueno, más que presentarlo, el libro que un poco justifica quizá este encuentro, se titula Apariciones y es un libro que apareció en el 96 en México. Ha aparecido en algunos países ya, en Costa Rica, lo dirás tú, pero en España permanecía inédita por motivos que también preguntaré a Margot Glantz porque ella habla de ello con total naturalidad, ¿no? Es un libro que efectivamente, bueno, creo que ha encontrado su lugar natural y oportuno en Firmamento, porque Firmamento, como no soy editor, o sea, como no estoy a sueldo de Firmamento, puedo hacer algo que el editor nunca podría hacer, que es presumir, ¿no? Y la editorial Firmamento se caracteriza, si me están oyendo, ahora, esto claro, se está grabando, ¿no? Si Javier y María están oyendo esto, se van a enfadar porque yo me reservo 40 segundos para decir que es una editorial que se caracteriza en su año y medio de vida. El libro de Margot es el 13º, esto hay que, en fin, esto para supersticiosos no es buena noticia, pero en los 15 libros que han publicado hasta hoy se caracterizan porque es un catálogo muy exigente en el sentido de que son libros muy al margen, esto ya sé que suena mal, pero son libros muy aparte, son libros muy poco dóciles a lo previsible, a lo esperado, a lo reclamado incluso por el gran público. O sea, publican al raro de raros, que como es Carlos el Mundo de Ori, han publicado una novela prácticamente ilegible de Luigi Tarroni, han publicado un libro primerizo de James Joyce, van sacando libros también hay libros más, digamos, más, ¿cómo decirlo?, más parecidos a lo que la gente espera, ¿no? Pero Apariciones es un libro muy atrevido. Es un libro, quizá en la obra de Margot Glantz, es un libro especialmente osado por razones temáticas y de argumento, pero también por la forma y por la libertad literaria que exhibe. Y por tanto creo que el catálogo de Firmamento tenía sentido, ¿no? Cuando Javier te escribió para preguntarte si el libro andaba libre, ¿no? Creo que tuvo una buena idea porque efectivamente es muy coherente con lo que están buscando, ¿no? Apariciones es un libro que bueno, al margen del erotismo, ¿no? Que es lo que quizá se está pudiendo hablar más, como elemento más llamativo, más atractivo, en fin, más espectacular para la promoción o para los lectores. Es un libro que formalmente, pues bueno, es un libro fragmentario, como tantos otros de Margot Glantz. Es un libro compuesto, formado por pequeñas secuencias que tienen la peculiaridad de que responden a 3 tramas diferentes, ¿no? O sea, se van barajando, Solange está poniendo 3 tramas. Una de una pareja de amantes que, bueno, llegan muy lejos en su investigación de los cuerpos, vamos a decirlo así, es que me estén grabando me reprime, no es broma, no, o sea, son 2 amantes que... No, para nada, son dos amantes que llegan muy lejos en la investigación sexual, ¿no? Con el inquietante detalle añadido de que son espiados por la hija de ella, ¿no? Por una niña de 8 años, creo, que va creciendo a lo largo del libro y no solo son espiados de forma furtiva, sino que los amantes saben que están siendo observados, ¿no? Con lo cual, bueno, es una trama un poco escabrosa. Después hay otra de una monja o 2. Se mantiene la ambigüedad, ¿no? Deliberada. Hay una religiosa en el siglo XVI que no sabemos si se inventa a una hermana, ¿no? A otra monja con la que también, en fin, hacen cosas no exactamente ortodoxas en cuanto a la oración y tal, ¿no? Pero bueno, es la trama típica clásica de la identificación de la mística con el erotismo, ¿no? Que eso, a poco que se haya estudiado la literatura de los siglos de oro, del Renacimiento, del Barroco, pues es algo habitual, ¿no? Que es llamativamente habitual hasta qué punto fue frecuente que frailes y monjas o gente católica, gente dentro de la iglesia, gente dentro de la doctrina, totalmente ortodoxa, identificaban el afán de Dios con el afán erótico, ¿no? O la unión con Dios, o sea, el clímax de místico se identificaba con la culminación corporal, ¿no? Vamos a decirlo así. Y hay una tercera trama que es una escritora a la que no conviene identificar automáticamente con la autora del libro,
hay una escritora bueno, creo que es la mujer, ¿no? Es la mujer de la pareja de amantes. La mujer aparte tiene una trama propia, que es ella escribiendo un libro, ¿no? Y sufriendo porque no acaba de escribir lo que quiere escribir, no acaba de encontrar la palabra perfecta para algo que quiere decir. Y bueno, que de alguna forma está esa trama metaliteraria subterránea de una mujer que intenta contar algo y no acaba de estar contenta, no satisfecha o no acaba de gozar con el ejercicio de la escritura, ¿no? Es algo que cuando lean el libro verán que esas tres tramas son independientes, pero que trenzadas como los tapices que hay por ahí colgados forman un núcleo y que por supuesto es una novela. Bueno, yo te quiero preguntar, Margot, perdóname, que te remontes al 96 y nos cuentes la motivación para escribirla. Creo que tiene un poco que ver con... Bueno, también se me olvidó decir que, bueno, ya al margen de la literatura, recuerden que Margot Glantz es hija de ucranianos, sería casi inmoral no recordarlo hoy, es hija de inmigrantes ucranianos en México. Y bueno, algo también queremos decir sobre esto, ¿no? Es inevitable. Pero creo que de momento quiero que te remontes al 96, ¿no? Al momento pasoliniano en el que surgió la idea de la novela y después las vicisitudes de la publicación o la no publicación en España, ¿no? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a la Casa de México, a Jimena por presentarme. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí a las 5 de la tarde, todavía con la comida. Bueno, esta novela surge de mucho antes, ¿no? Pero como que la dispara una ida al cine a ver una película muy impresionante de Pasolini, que por cierto cumple 100 años este año, que es Saló, que está basada en el libro de Sodoma del Marqués de Sade. A mí me produjo una violencia enorme, porque es un libro contra el fascismo, mostrando lo que fue el fascismo en Italia a partir de del paralelismo con Sade, ¿no? Entonces hay ese juego del masoquismo, del sadismo y al mismo tiempo la relación con lo político, que es una cosa muy importante. Entonces, regresando a casa, me surgieron las primeras palabras del libro, que no son con las que empiezo el libro, pero fueron las que dispararon el libro. El libro lo empecé a trabajar como en el 92, ¿no? Lo seguí trabajando en 93, estaba yo de profesora visitante en la Universidad de Yale, estuve trabajando mucho el libro. En 94 lo terminé, lo traje a España a ver si me lo publicaban, no me lo hicieron publicar. Entonces me lo publicaron en México, en la Editorial Alfaguara. Y bueno, tuvo cierta repercusión, como dice Juan, es un libro un tanto poco ortodoxo, ¿no? Probablemente hace rato tuvimos una reunión con periodistas y Juan decía que una de las cosas que le parecían más escabrosas del texto era la relación, el triángulo que se establecía entre la pareja de amantes y la niña que miraba la relación de los amantes, y al mismo tiempo con la perversidad de los amantes que de alguna manera saben perfectamente que la niña los está espiando. Entonces ese aspecto probablemente pues, es muy fuerte ese momento, ¿no? Pero a mí me pareció muy importante manejarlo así, porque el libro tiene, como dijo también Juan, dos tramas fundamentales separadas por dos tipografías distintas. Una sería la relación sexual muy, muy descarnada entre un par de amantes y la mirada de la niña, y la otra sería, además, como una especie de cuarto personaje que invoca a la mujer de la pareja y que está todo el tiempo también como voyerista, como una especie como de paralelo de la niña, ¿no? Es decir, que sería como el superego de la escritora de alguna forma, ¿no? Entonces, está invocando y tratando de escarbar en el personaje para ver si de veras esa relación sexual tan extrema es una relación gozosa o una relación masoquista.
Ahora, a mí me pareció importante trabajar un imaginario femenino en donde lo femenino se vuelve masoquista y sometido. Obviamente dentro del mundo feminista en el que estamos viviendo, que yo también lo soy, parecía como absurdo que yo escribiera una novela en donde la mujer se somete. Pero creo que es importante en ese sentido la aparición de la niña, porque la niña es un personaje que libera a la mujer en última instancia, porque se revela completamente contra ese sometimiento de la mujer. Y se establece a partir de una imagen que para mí era muy, muy importante, la imagen de los usos del cuerpo de la mujer. Es decir, cómo durante muchísimos años, muchísimos siglos, la mujer no podía abrir las piernas, más que en el parto o en el acto amoroso. Y tenía que montar a caballo de lado, no podía tocar el cello porque era indecente. Esa imagen a mí me persiguió muchísimo tiempo como un elemento fundamental de la imposibilidad de la mujer de disponer de su cuerpo, aparte de muchas otras cosas que son fundamentales en relación con los usos del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, el hecho de que apareciera la niña, que sería como un tema muy violento, para mí era muy importante porque la niña significaba algo, justamente lo que estoy diciendo, una forma de romper con ese masoquismo, sadismo que implicaba la pareja, que al mismo tiempo gozaba enormemente, había un placer sexual muy grande, que está descrito de una manera muy, muy, muy exacta, muy descarnada. Pero también, Bartos decía que el erotismo es siempre algo cultural, que no puede haber erotismo en lo natural, es decir, que los salvajes, bueno, no sé si hay salvajes todavía, pero los salvajes tienen relaciones instintivas como los animales, pero el erotismo es absolutamente algo cultural. Y en la novela hay un elemento muy importante, o varios elementos muy importantes que ligan con lo cultural. Hay constantes alusiones a la música, constantes alusiones a la pintura, y justamente hay un cuadro que también es disparador del texto, que ahorita voy a mencionarlo. Es decir, ya me perdí. No, el cuerpo. O vas a hablar del cuadro, quizá. No, el cuadro. Sí, el cuadro también, que es el disparador del libro, aparte de lo de Pasolini que mencioné hace un rato, es un reportaje que me encontré justamente cuando estaba yo escribiendo el libro, de un cuadro de un pintor inglés del siglo XVIII llamado Stubbs, que pintaba caballos. Es decir, en las mansiones aristocráticas inglesas era muy importante el caballo. Entonces aparece un personaje montado sobre un caballo, pero el personaje tiene algo como raro, porque no parece, es un hombre pero muy afeminado. Al trabajar el cuadro, los restauradores encontraron que el cuadro era una especie de palimpsesto, que debajo del jinete que estaba montado a horcajadas, como montan los hombres, o montaban antes los hombres, había otra cosa. Entonces, al desmontar las capas del cuadro, al hacer la restauración, se encontró debajo a una mujer montada, no a horcajadas, sino de lado, con un vestido muy largo de rojo, etc., que era la mujer del jinete, a quien él había castigado porque ella era infiel y la había tapado en la pintura. A mí me pareció maravilloso eso, y que además planteaba la idea de la aparición y la desaparición. Sí, el libro se llama Apariciones, justamente por las apariciones, las visiones de las monjas, pero también por la aparición de esa figura que está ahorcajada sobre un caballo y que es del siglo XVIII y que está trabajada por un restaurador que va descubriendo capas. A mí me parece muy interesante también el trabajo de los restauradores, que van encontrando capas diversas de distintos estamentos artísticos y van descubriendo algo que está oculto y que es muy importante de descubrir. A mí me pareció que como punto de partida, aparte de lo que dice, manejar este aspecto, ¿no? Hay otro también elemento muy importante que está ligado con la música, es decir,
durante muchísimo tiempo las mujeres no podían tocar el cello porque era indecente, porque para tocar el cello había que abrir las piernas y volverse un cuerpo con el cello. Entonces volvía una especie de imagen absolutamente erótica y que se consideraba como algo indecente en las mujeres. Recuerdo mucho a Casanova, a Giacomo Casanova, que cuenta una historia en sus memorias. En uno de sus viajes se encuentran a una mujer que va vestida de hombre, acompañada de un personaje específico, y que era una mujer de la aristocracia que se había escapado de su casa y que tocaba el cello, y que había tocado el cello en un convento, pero las monjas se lo prohibían porque era indecente. Todo este tipo de cosas así pequeñitas, elementos así sueltos que había yo leído, que había trabajado en pintura o lo que fuera, me fueron funcionando para ir armando las diferentes capas que forman el libro. Como dijo Juan, hablo mucho, ¿no? No. Como dijo Juan, el libro está formado de dos partes, pero en realidad hay una tercera también, que es la de la escritura de lo femenino. Una mujer que escribe de algo que generalmente a las mujeres les está vetado. Yo recuerdo mucho la gran novela de Dominique Horry, que se llama Histoire d'eau, la historia del ojo. No, ese es el Bataille. La historia de O, ¿no? Que fue publicada con un seudónimo, Pauline Réage, pero que en realidad fue escrita por Dominique Horry, que era la amante de Jean Paulin, una figura muy importante en Francia, y la gente pensaba que el libro había escrito por Jean Paulin, porque era casi imposible pensar que un libro de ese tipo lo había escrito una mujer. Para mí era un antecedente también muy importante, como era muy importante el antecedente de Georges Bataille, de quien yo traduje l'Histoire de l'œil, ¿no? La historia del ojo, que es una de las novelas eróticas más impresionantes que he leído, y que también fue publicada con seudónimo y con una edición muy limitada de 634 ejemplares, porque era considerada una novela absolutamente escandalosa. ¿Por qué con seudónimo? ¿Cómo? ¿Por qué con seudónimo? Porque... Por la mujer. No, La época. porque en un momento dado el erotismo está prohibido. El Marqués de Sade estuvo prohibido publicar el Marqués de Sade hasta los años 50 del siglo XX. Por ejemplo, yo estaba en París estudiando y había un proceso contra el editor, que ahorita se me olvidó cómo se llama el editor, que publicó el Marqués de Sade abiertamente. Entonces le armaron un proceso y tuvo una cantidad de personajes que defendieron al Marqués de Sade 2 siglos después de muerto, porque consideraban que era muy importante que el libro se publicara. Y entre los defensores estaba Sartre, estaba Bataille y muchísimos otros, Paulin, muchos otros. Las figuras más importantes de la Francia de los 50 del siglo pasado estaban defendiendo la publicación del Marqués de Sade, ¿no? Que había estado prohibido muchísimo tiempo. A mí me parecía muy interesante todo ese tipo de cosas. El erotismo y la pornografía como que están muy cercanas, hay una especie como de filo de la navaja que es casi muy difícil distinguir entre una cosa y otra, y hay muchas teorías al respecto. Bataille, que escribió la Histoire de l'œil, la historia del ojo, era un escritor extraordinario, maravilloso, pero por ejemplo en los años 60 una enciclopedia de la literatura francesa y él no aparecía como escritor, porque era un escritor maldito de alguna manera, ¿no? Y la historia de l'œil, la historia del ojo, tenía un poco que ver con eso. Todo ese tipo de antecedentes se van como organizando como capas que en mi imaginario van constituyendo este libro, que es un libro que está formado por una genealogía de lecturas que me pertenecen porque se han convertido en mi propia digestión literaria. Pero ya me estoy haciendo unas bolas pero bueno, pregúntame algo. Bueno, faltan las monjas, ¿no? Cuando en la trama de las monjas es inevitable, tú, como ha dicho Jimena, tú eres una gran especialista en Sor Juana Inés de la Cruz, y supongo que eso importó a la hora de imaginar esa monja o esas monjas que se duplican o se desdoblan. Algo importó tu erudición al respecto de... Claro, digo,
sí, yo soy especialista en Sor Juana Inés de la Cruz, he hecho muchísimos textos sobre ella, he publicado varios libros sobre ella, y para entenderla como una monja excepcional, además es la escritora más extraordinaria que se produjo en la Nueva España, y es la última gran figura de los siglos de oro, a mí me parecía que era importante que yo trabajara también el contexto de otras monjas contemporáneas a Sor Juana, para entenderla mejor y para ver en qué era idéntica a las otras y en qué era completamente diferente a las demás. No solo trabajé a Sor Juana, sino que trabajé pues, muchísimos textos sobre monjas muy importantes, monjas medievales, monjas de clausura, etc. Y me encontré con una cantidad también de textos escritos por monjas por mandato absoluto de sus confesores. Para que las monjas escribieran sus textos, era necesario que un confesor las obligara a escribirlos. Muchos de esos textos fueron publicados, muchos de esos son cuadernos de mano que no se publicaron y que están en los archivos de los conventos. En México hubo una extractación de conventos en el siglo XIX y muchos de esos archivos se perdieron. Sin embargo, hay muchísimo material y es un material verdaderamente maravilloso. A mí me parece que si García Márquez hubiera leído más esos textos de las monjas, hubiera escrito otras cosas. Como decía Sor Juana, si Aristóteles hubiera guisado, otras cosas hubiera escrito. Y también quizás García Márquez. Pero bueno, lo que importa aquí es que las monjas necesitaban, para poder ascender a la historia, poder seguir el camino de la santidad, o por lo menos de la beatitud, de ser beatas, ¿no? Flagelarse. Es decir, la historia de las monjas es una historia de masoquismo verdaderamente brutal y de sadismo también de una monja con otra. Y eso me pareció muy interesante como paralelo de la historia de la mujer que tiene su amante y a la hija, ¿no? Porque hay una relación entre dos posibles monjas que se llaman Lugarda de la Encarnación y Santa Juana Teresa de Cristo, que tienen una relación enfermiza y que se flagelan una a la otra y están exacerbando el tipo de tormentos, buscando las más intrincadas posibilidades de martirio, para que haya una posibilidad también de que asciendan a la santidad. Tienen que ser muy especiales, es decir, al mismo tiempo repetir ciertas escenas, pero al mismo tiempo refinar esas escenas para poder acceder a la beatificación o a la santificación. Lo tenemos muy claro, Santa Teresa, ¿no? Es decir, Santa Teresa aparece en la mayor parte de las representaciones de Santa Teresa, la Teresa de Bernini, parece que está teniendo un orgasmo. Entonces a mí me parecía también una cosa muy excepcional manejar cómo para el misticismo lo importante era prescindir del cuerpo. Pero la importancia de prescindir del cuerpo es imposible. Para poder prescindir del cuerpo necesitaban flagelarlo. Entonces el cuerpo es archipresente, tanto en la relación sexual normal, o si es normal la relación de la pareja que yo planteo, no importa, lo que sea. Pero es una relación muy sofisticada, y la de las monjas también es una relación muy sofisticada, porque hay la necesidad de imitar a Cristo. Entonces hay una relación entre las monjas, pero tienen un triángulo, como en la otra parte de la novela, que es la relación con el esposo muerto, porque son viudas, son monjas de velo negro, y son esposas de Cristo, pero un Cristo muerto. El Cristo tenía harems, por lo visto, ¿no? Porque en los conventos todas las monjas eran sus esposas. Entonces, como medio... Todo también medio perverso, la verdad, ¿no? Todo este tipo de cosas, a lo mejor yo soy muy perversa también, pero no parezco, ¿no? Digo, entonces, ya me se volvió otra vez. Lo de la viudedad, o sea, son esposas de... Son esposas de Cristo, y yo tomé toda una serie de textos en donde las monjas subliman
y perfeccionan la corporeidad a través de tormentos cada vez más sofisticados, ¿no? Entonces, fui sofisticando también los tormentos de las monjas y me sirvió todo eso para definir lo que para una escritora que trabajaba un mundo, un imaginario femenino, podía significar escribir este tipo de libros, ¿no? Entonces, ahí habría como una tercera trama por eso, porque es la trama de la escritora y el problema de la escritura de una escritora que entra en un imaginario femenino que de alguna manera es un imaginario femenino bastante prohibido, bastante transgresor, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía muy interesante. Las dos tramas están separadas como en abismo y por tipografías diferentes, pero al mismo tiempo son dos tramas que se unen por la escritora, ¿no? Porque la escritora es la pareja de la primera historia y al mismo tiempo es la escritora de la segunda historia. Y cuando escribe, está poniendo las manos sobre el teclado, se desnuda, se masturba y empieza a escribir, y al poner las manos sobre el teclado, empieza a tener visiones, que son las visiones de las monjas. Es decir, a medida que va escribiendo, las visiones se van volviendo más definidas, ¿no? Pero es un proceso de escritura para que esas visiones se produzcan. Es evidente que esas visiones también están prefiguradas por las lecturas que yo había hecho de las monjas, ¿no? Pero, entonces, el libro, que es un libro muy breve, es un libro bastante complejo, está formado por muchas capas y por muchas repeticiones, porque para mí es muy importante, siempre en la escritura, trabajar algo que es muy definido en la pintura y en la música, el andante con variaciones. Es decir, que un pintor puede hacer 40 versiones del Papa Inocencio X, Bacon, por ejemplo, y todas son diferentes. Pero en literatura es muy difícil hacer ese tipo de cosas. Y está en música, el andante y las variaciones de todo, de Mozart, de Beethoven, de todos ellos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se puede a partir de un tema trabajar una cantidad enorme de versiones? Y yo me propuse dentro de mi libro también trabajar ese tipo de estructura, el andante con las variaciones, ¿no? Un leitmotiv más las variaciones que van haciendo que el texto se vaya enriqueciendo y que vaya conformando capas diversas como un palimpsesto. Pregúntame algo más. Bueno, iba a tirar por lo del fragmento, ¿no? O sea, no es ni mucho menos tu único libro fragmentario, ¿no? Y de hecho también has llegado en la indagación de la brevedad, también has llegado lejos, incluso esta mañana te declarabas una gran defensora de Twitter, ¿no? Por Twitter como escuela del laconismo, ¿no? De la obligación de ceñirse a los caracteres, ¿no? Y que a ti te pareció que cuando se fundó Twitter te apuntaste con entusiasmo porque te parecía que ahí había algo también de gimnasia, ¿no? Para un escritor. Sí, siempre escribí con fragmentos y el escribir con fragmentos me impedía entrar a la literatura de ficción porque se concebía como poco acabado un texto que fuera escrito fragmentariamente, ¿no? Yo ya había escrito bastantes textos fragmentarios, incluyendo apariciones, porque el Twitter apareció después, pero cuando apareció el Twitter me pareció importante como una posibilidad política de organizarme y de ver cómo se organizaban otros políticamente, porque empecé a trabajarlo a partir de la primavera árabe, ¿no? En que varios musulmanes permitieron decir cosas que estaban prohibidas por el fundamentalismo y por el régimen político en el cual vivían, a través del Twitter. Fueron castigados, pero fue importante que abrieran camino a partir del Twitter. Entonces me pareció como una experiencia política digna de explorar, pero sobre todo me pareció digno de explorar el hecho de que eran 140 caracteres al principio, y esos 140 caracteres me permitían hacer un ejercicio literario de la brevedad, que existe desde hace muchísimo tiempo, la brevedad. Por ejemplo, recuerdo uno de los libros que se publicaban póstumamente de Barthes, que es sobre los problemas de la novela, y dice que va a hablar sobre la novela y que va a escribir una novela y va a hablar sobre Proust, y acaba hablando del haiku,
Me parece verdaderamente maravilloso hablar del haiku para hablar de una novela enorme como la de Proust, ¿no? O de la posible novela que hubiera escrito Barthes, pero que no la alcanzó tiempo de escribir. Pero manejar la idea del fragmento a ese grado, una novela gigantesca como la de Proust, pero analizar el haiku me pareció fascinante. Y me pareció también fascinante el trabajo con el Twitter, porque era como un ejercicio literario muy interesante, aunque bueno, los haiku existen hace muchísimo tiempo y los aforismos también, que son fragmentos. Y escribir Twitter me permitía decir cosas diariamente, ¿no? Soñar con lo que tenía que decir al día siguiente para que apareciera en el Twitter, que me fascinaba eso, y que tenía que ver con una forma, una especie de aprendizaje de un tipo de escritura que para mí era el favorito, ¿no? Bueno, pero otra cosa. Bueno, ya que nombras a Proust, también quiero que sí, esta mañana me ha gustado que has hecho una gran defensa de los clásicos, ¿no? Y que incluso tú a día de hoy sigues leyendo, o sea, releyendo, prefieres releer, ¿no? Y que seguramente te sientes más apegada, aunque estás atenta, por lo que has dicho, estás muy atenta a determinadas escritoras jóvenes y que te gustan, tanto en España como en América o fuera, digamos que has vuelto a los clásicos, ¿no? Que estás con Moby Dick, ¿no? Con Dostoyevsky, los nombrabas. Sí, digo, si del libro, al final del libro, hay una serie de agradecimientos de las lecturas que he hecho, bueno, de algunas de las lecturas que he hecho en mi vida, porque he hecho muchísimas, además de haber leído desde muy niña. Soy profesora, he sido profesora más de 60 años en la Universidad de México y en otras universidades, en Yale, Princeton, Harvard. No quiero alabarme mucho, pero son importantes como universidades y yo he trabajado allí. Entonces, las lecturas que yo he hecho para la docencia y las lecturas que hago por placer acaban siendo una forma muy importante de organización textual previa a mi escritura, ¿no? Entonces, en el libro Apariciones, aparece un agradecimiento de cerca de 30 personajes que han sido fundamentales para mi creación literaria, pero al mismo tiempo para mi experiencia vital. Es decir, hablo de personajes cercanos a mí, amigos, amantes, lo que sea, y aparte también escritores y escritoras, que para mí son muy, muy importantes de muchas épocas, y a las que vuelvo constantemente. Ahora, como decía Juan, pues releo mucho, pero también leo a muchos jóvenes. Y lo que me parece muy interesante también a mí es que muchísimos jóvenes ahora me siguen. Y cuando yo empecé a escribir este tipo de textos, los tuve que publicar a cuenta de autor, y ahora pues soy bastante, así poquito, pero más o menos conocida. Entonces, mis lectores casi siempre son jóvenes, lo cual para mí es muy interesante y muy seductor y muy gozoso, porque pienso que de alguna forma trabajé durante mucho tiempo una serie de cosas que no fueron leídas en su tiempo y que ahora empiezan a ser leídas. Por ejemplo, la resurrección de Apariciones en España, y que Javier Vela haya leído mis textos, el director de esta editorial, de Firmamento, haya leído mis textos, le hayan interesado, y que me haya escrito de la nada un mail diciéndome: tu libro, Apariciones, me parece un libro muy importante, hace muchos años que me hubiera gustado publicarlo. Como acabo de abrir una editorial, me gustaría publicar. A mí me pareció fascinante que publicara en España, donde me habían rechazado, aunque he publicado en España, no crean que no, en Anagrama y en Pretexto, Sexto Piso, etc. Pero no me publicaron al principio este libro, porque era un libro que quizás estaba al final del erotismo, del ¿Te adelantaste a tu época? A lo mejor. A mi época mexicana. Sí, obvio. Bueno, y España. No, yo creo que en España había una editorial muy importante, en Tusquets, que hacía lo que se llamaba La Sonrisa Vertical, que publicó una cantidad de libros muy importantes, ¿no? Y que cuando murió Franco y empezó la movida, todavía publicó unos años, pero poco a poco dejó de ser leída.
el erotismo era una cosa prohibida, ya lo decía Bataille, cuando el erotismo se vuelve una cosa normal, que se vende hasta en los supermercados, porque sabe que se vende hasta en los supermercados, y dejará de ser importante, porque la prohibición es muy importante, ¿no? Entonces, la sonrisa vertical, apareció el libro de Almudena Grandes, La ciudad del Urú, que fue muy importante, ya como parte de la movida, pero poco a poco ese tipo de editorial perdió sentido, ¿no? Porque ella ya podía estar incluida en cualquier tipo de editorial y no en una colección específica que llevara el título de Sonrisa Vertical. A lo mejor coincidió con eso, o a lo mejor coincidió con que no le gustaba la niña, o a lo mejor no les gustó que hubiera monjas por ahí, por la cosa religiosa, no sé qué pasó, porque el libro es muy bueno, la verdad. Bueno, yo tampoco sé hasta que lo tenemos que estar, ¿no? Vale. No, y aparte, sí, por eso, antes de pasar al público, o sea, te quiero preguntar por la actualidad. Y... Bueno, hay aquí una lectura de una poeta peruana, amiga mía, que es una poeta importante en Perú, que se llama Rocío Silva, que dice que no existe una lectura ingenua de ninguna novela mística. Debajo de su aparente bondad, siempre se encuentra una alegoría perversa. Lugar del cuerpo al encuentro de Dios es la forma más despiadada de autonegación. Por otro lado, tampoco existe la posibilidad de que un lector se mantenga con los ojos lavados ante una novela erótica. De inmediato, los fluidos caerán sobre sus párpados para descartar la inocencia y dejar paso a lo que se encuentra detrás de toda pretensión de fusión, su aberrante naturaleza. Margot Glantz en Apariciones busca ambos imposibles. Son imposibles rutas hacia la trascendencia y en el camino construye una novela extraña, poderosamente ambigua, histérica, en la medida en que el cuerpo inscribe su voz en el cuerpo. Refundirse a fugar de sí en medio de fluidos y excrescencias es también una manera de gozar y de perderse, una forma de escritura. Leo un pedazo más. Una de las obsesiones de la novela es el propio acto de escribir. En ella, una voz narrativa, localizada como otro personaje dentro de la narración, se caracteriza como la escritora, que goza posando las yemas de los dedos sobre el teclado de la computadora y que iguala ese acto con un rapto místico, en la medida que sus historias aparecen como si se tratara de visiones. La escritura se va hilando una trama sumamente compleja, casi sin historia, en donde la propia autora, trocada en la escritora, no estoy segura de eso, o en la gozadora de la escritura, se desliza por las líneas como una voyeur. Esto sí es importante, porque si la figura de la niña parece una figura gozada, creo que es una especie como de paralelismo de la figura de la escritora. Creo que es importante eso como una especie de metáfora, ¿no? O la gozadora de la escritura, como una voyeur de los ritos eróticos de sus personajes, o como una espía de las flagelaciones de las monjas. La escritora sabe que está fuera, adentro, y este es uno de los elementos más poderosos del texto, en mi opinión. El punto que suscita una adhesión o un rechazo absoluto de la novela. La incorporación de la autora como voz narrativa explicita y plantea una línea estilística que podría considerarse mucho más cercana a los juegos narrativos denominados por algunos como torsiones femeninas que a los textos de las vanguardias o de los que los otros denominan la novela experimental. En realidad, una manera de sacar a las novelas del mercado tradicional para marcarlas con la cruz de lo difícil. Bueno, yo creo que esto es importante porque la novela la escribí casi al mismo tiempo que se estaban publicando novelas que fueron muy populares, como la de Isabel Allende, o en México Ángeles Mastretta, que a mí me gusta la novela de Ángeles Mastretta mucho, o la de Laura Esquivel y de otras escritoras, en donde seguían la línea, eran las gavitas de la literatura latinoamericana, como decía una gran crítica colombiana, ahorita no olvidé su nombre, pero que era una mujer muy inteligente y que había escrito varios textos sobre esta moda
de la literatura femenina que incorporaba a su narración los elementos de García Márquez, ¿no? Las gavitas, ¿no? Y yo era pues poco gavita, ¿no? Pues en ese sentido mi texto tampoco funcionaba para las editoriales, porque si yo era mujer, como ahora, si somos latinoamericanos, tenemos que escribir sobre los desaparecidos, sobre la migración latinoamericana, aunque la migración es universal ahora, pero tenemos que escribir sobre ciertos temas para que seamos leídos fuera de la tradición del momento, ¿no? O sea, hay que coincidir con los temas que son en ese momento los que se tocan, porque si uno se sale de eso, pues entonces ya no saben dónde poner los editores. Sí, ¿en qué anaquel te ponemos en la biblioteca? ¿En qué anaquel te ponemos para vender en la librería? Que me ha pasado algunas veces, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos, creo que también esto coincidió para que mi libro no pudiera ser publicado en ese momento. Pero me parece interesante que el libro resurja y que resucite. También hace muy poquito, hace medio año, se publicó en Chile, en las ediciones de La Mujer Rota, con Nems, un libro que yo publiqué en 77 del siglo pasado, que se llama 200 ballenas azules, ¿no? Y que apenas ahora se reedita, porque en el momento que lo escribí eran fragmentos invocando a Melville, no tenía ningún interés para la gente, ¿no? Y ahora empieza a tener por lo menos 500 lectores, que ya saben. Bueno, no sé si ya... Ya, mi última pregunta, lo prometo, que un libro que sí que publicaste en España en pretextos fue Las genealogías, Sí. que era un viaje a Ucrania, era en busca de tus orígenes o era una reconstrucción de la historia de tus padres. Sí, fue un libro que se publicó hace mucho tiempo en México y que se lo propuse a Jordi Rale, que era amigo mío, y no quiso, y cuando se lo publicó Manolo Borrás en pretexto me dijo, yo quería publicar Las genealogías, le digo, ya ves, eres un miserable. Y también Musni, que acaba de morir, al que yo quería mucho, un gran editor, me va a publicar Las genealogías, pero me las acabó publicando Manuel Borrás, otro gran amigo, una editorial tan interesante como pretexto, ¿no? Es decir, Las genealogías es un libro que ahorita de alguna manera ha tenido muchas ediciones porque es una historia autobiográfica y biográfica de mis padres, y como mis padres nacieron en Ucrania cuando Ucrania era rusa, ¿no? Y hablaban el ruso, mis padres, pues ahora se vuelve como algo, pues otra vez vuelve a estar en el tintero, de una manera muy siniestra, porque la guerra con Ucrania es verdaderamente siniestra. Pero en fin, ya me cansé. Si alguien me quiere preguntar algo, con todo gusto contesto. Nadie quiere. No, sí. Seguro, hay tiempo para 2 o 3 preguntas, A ver, seguro que no. chicos. Querida Margot, en Casa de México es importante que sepas que tenemos un club de lectura que tiene una característica muy importante, y es que solo leemos escritoras mexicanas. Los escritores están completamente proscritos. ¿Ah, sí? Así es, no por otra razón, sino porque la literatura escrita por mujeres tiene una calidad que es poco difundida. Entonces, como gran conocedora de la literatura mexicana, ante un público que tiene pues no un conocimiento muy amplio de la literatura mexicana, ¿qué le podrías decir sobre la literatura mexicana escrita por mujeres? Bueno, en el momento, hace 30, 40, 50 años, había una literatura femenina en México muy importante. Digo, a principios del siglo XX escribió una novela, bueno, un libro de cuentos maravilloso, extraordinario en cualquier idioma, que es Nelly Campobello con Cartucho, que es uno de los textos más bellos, poco conocidos fuera de México, pero que ya existía en la época. Ella lo escribió en 36, nació en 1900 y fue una escritora importantísima. Pero estaba Rosario Castellanos, estaba Julieta Campos, había gente muy importante, pero eran pocas mujeres, las que Josefina Vicens, que escribió un libro
muy importante, El libro vacío, estaba Luisa Josefina Hernández, en fin, Rosario era muy importante también, pero había poca escritura femenina. Ahora hay una cantidad tan enorme de escritoras mexicanas que pues ya es muy difícil enumerarlas, ¿no? Hay muchachos muy jóvenes, muy interesantes, que se están planteando pues, los problemas fundamentales de la mujer, el parto, el embarazo, el no querer tener hijos, la maternidad, el nacimiento in vitro, todo este tipo de cosas que en un momento dado se trabajaban poco, está siendo trabajado por muchísimas mujeres en México, que son muy interesantes, Jasmina Barrera, Isabel Zapata y muchas otras más, que son Laia Jufresa, que vive en Barcelona, muchas otras escritoras muy interesantes. O por ejemplo Brenda Navarro, que vive en España, que ha publicado 2 novelas, Casas Vacías, sobre la maternidad justamente, y una novela que acaba de salir que se llama Ceniza en la boca. También está pues, una escritora muy conocida que es Cristina Rivera Garza, que ahora acaba de ganar el premio José Donoso en Chile, y que ha publicado libros muy importantes, y que además se salen, digo, de alguna manera las mujeres están publicando dentro de un contexto muy particular, como que hay temas que llaman mucho la atención y entonces escriben sobre ese tema, y hay varias que se conjuntan y que escriben sobre ese tema. En este caso, la maternidad, el embarazo, el parto, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante tocar esos temas porque se han tocado tangencialmente o se tocaban a través de escritores masculinos también, ¿no? Hola Margot, bienvenida a Casa de México, y quería preguntarte, tenemos una pieza aquí abajo de Rafael Lozano Hemer que retoma Primero sueño de Sor Juana, y es como esta espiral ascendente de un sueño que parece un sueño erótico, porque las palabras que salen es totalmente erótico. Entonces quería ver si nos podías hacer un comentario sobre Primero sueño. No estoy segura que el Primero sueño sea un texto muy erótico. Okay. Digo, es decir, Sor Juana dice que escribió únicamente por mandato, que todo lo que escribió era por petición de otros, por cortesanía, tanto los versos profanos, las comedias y los autos sacramentales y todo lo que escribió Sor Juana. Pero en la respuesta a Sor Filotea dice que lo único que escribió por su gusto fue un papelillo que llaman El sueño. Pero en ese libro, en ese texto, en ese gran poema, los poemas más importantes que se han escrito en cualquier lengua, lo que ella hace es la búsqueda de temas filosóficos y científicos fundamentalmente, ¿no? Es la búsqueda de conocimiento, ¿no? Es soñar de acuerdo con... Sí, ella parte de un texto de un jesuita alemán que se llamaba Kircher, que llamaba Kircherio, que se llama Iter Staticum, en donde un personaje que se llama Cosmiel es guiado por los espacios extralunares para conocer el principio de Dios, el primer principio de Dios. Cosmiel es el que guía a Teodidacto, es decir, al que guía a Dios, ¿no? Y Cosmiel es un ángel que lo guía por los espacios intralunares. Sor Juana toma ese elemento, pero ella viaja sola, es autodidacta, ella lo dice constantemente en sus textos. Siempre me he leído sin ningún maestro con el que yo pueda discutir, sin ningún compañero discípulo con el que yo pueda dialogar sobre lo que estamos trabajando, y lo único que he tenido es un libro mudo y un tintero insensible. Pero lo que ella hace es tratar de entender lo que es el universo y lo que es el primer principio del universo, Dios, pero no lo llama Dios, y soñando y yendo por los espacios intralunares. Ahora, al hacerlo, se encuentra que no puede entender
la magnitud del mundo, y en un momento se detiene y dice, por mirarlo todo, nada había, y ni discernir podía. Entonces cambia de método totalmente. Busca otro método para tratar de entender lo que trata de entender. Y empieza a hacer una serie de disquisiciones que son muy, muy importantes, pero sobre temas que son absolutamente poco poéticos. Un protobiógrafo de Sor Juana, que es el padre Calleja, un padre jesuita que vivía en Madrid, con el que ella tuvo una correspondencia que se ha perdido, que probablemente algún día se encuentre. Él dice que cuando escribió ella El Primero Sueño, imitando a Góngora, ella era mucho más importante que Góngora, no lo dice así directamente, pero se infiere, porque Góngora tomó en las soledades temas absolutamente poéticos, que se prestaban a la versificación poética de una manera maravillosa. En cambio, Sor Juana había utilizado temas que no tenían nada que ver con lo poético, que eran muy áridos y que, sin embargo, Sor Juana elevó a la categoría más alta de poesía, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido yo creo que Sor Juana tiene muchas cosas eróticas, porque tiene muchos sonetos que son muy importantes y que son relacionados con la cortesanía amorosa, pero no en El Primero Sueño, ¿no? Entonces yo diría que la interpretación del Primero Sueño, creo que todo el mundo puede interpretarlo como quiere, y más un artista, pero yo pienso personalmente que no es un poema erótico. Querida Margot, en esta ocasión asistimos a la presentación de Apariciones, pero ¿cuándo veremos en el mercado español Cuerpo contra Cuerpo? Que es el último, entiendo que el libro más reciente de ensayos que está publicado en Sexto Piso. Bueno, los de Sexto Piso son unos miserables. Son mis editores, se supone que tienen que distribuir el libro, y que yo soy tan famosa aquí como en México, claro que es absolutamente cierto, porque no soy ni famosa ni aquí ni en México, pero deberían distribuir un buen libro. Todavía hablé con el editor del Sexto Piso aquí, y me dijo que iba a preguntar si estaba el libro, pero por lo visto no está. Es un libro muy bueno también, ¿eh? Y es un libro donde hablo muchísimo de Sor Juana. Esperemos que pronto esté aquí y nos encantaría nuevamente tenerte en Casa de México con ese. Una última pregunta. Es un verdadero placer estar hoy aquí con Margot. Con este ejercicio de narcisismo. Sí, no, bellísima tarde. He estado a comer con una amiga española que por cuestión de horario y de trabajo no pudo asistir, pero me decía, ¿cómo inicio la obra literaria? A leer algo que me recomiendes para empezar al mundo de Margot. Y me dijo, no, le preguntaré directamente a ella. ¿Qué libro mío? Sí, sí. Bueno, que lean los que pueden encontrar en España. Pero si no se lo mandamos desde donde sea. Bueno, está, digo, en anagrama ya mis libros, El Rastro, que se publicó en el 2003, ¿no? Creo que ya está agotado. Simón Gillot, que está ahí, que vino de París a oírme, lo cual me parece maravilloso y se lo agradezco públicamente, acaba de traducirlo al francés, ¿no? Es un libro que ganó, no ganó el premio Ralde porque, bueno, no hablo mal de Ralde, pero es aquí finalista el premio Ralde, pero ahora está agotado, yo creo, habrá unos cuantos ejemplares. Y luego publicó otro que se llama La historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, que salió en el 5. Luego Manolo Borrás publicó un libro que para mí es muy importante, que se llama Saña, que es un libro de pequeños fragmentos, en donde trabajo la saña, el encarnizamiento. Son textos muy diversos, pero fundamentalmente es este problema de la hazaña, de la violencia con que el mundo está constituido, pero al mismo tiempo el encarnizamiento que se necesita para poder producir una obra de arte, ¿no? Entonces, es al mismo tiempo un trabajo sobre lo tremendo y un trabajo sobre el trabajo de la escritura, que siempre lo
lo hago. Y luego publicó las genealogías, ¿no? Creo que todavía anda por ahí ese libro. Y luego varios libros de sexto piso que deberían estar por aquí. Coronada de Moscas, que es un libro de viajes a la India. Luego está Yo también me acuerdo. Y luego está Por Reverida. Y luego está Por mirarlo todo nada veía, que está tomado de un texto de Sor Juana. Y este último, que se llama Cuerpo contra Cuerpo, ¿no? Que deberían aparecer por allí, y a lo mejor todavía aparecen como garbanzo de a libro. Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí, Margot. Un Muchísimas placer. gracias por Nos invitarme. vemos en octubre Bueno, con un gran taller de la Marina. Gracias. bueno, muchas gracias.